Buen día, bienvenidos a Postdata, es jueves 24 de agosto, le tenemos las noticias. Protección Civil alertó que septiembre y octubre serán los meses más lluviosos para Michoacán, en los que se esperan al menos 17 fenómenos meteorológicos, entre huracanes, tormentas tropicales y depresiones. A punto de cumplirse un año del sismo del 19 de septiembre, el gobierno del estado informó que la rehabilitación de 71 escuelas está prácticamente al 90%, pero otras 130 que debía reparar la federación o el seguro siguen en proceso. Diputados federales del PRD pidieron al gobernador Alfredo Ramírez toda la información financiera de recursos humanos y de participación de burócratas que se requirió para el evento masivo que convocó en el Estadio Morelos. Por considerar que la violencia y el crimen están generalizados, el gobierno estadounidense mantiene a Michoacán entre los 6 estados a los que recomienda no viajar a sus ciudadanos. Precisa además que solo es seguro viajar por autopista o avión a Morelia y vía aérea a Lázaro Cárdenas. Con un llamado a la unidad a todos los sectores de la sociedad para recuperar la paz, ante la preocupación que existe por los niveles de violencia, se realizó el Foro Estatal de Justicia y Seguridad. El alcalde de Zamora, Carlos Soto Delgado, rechazó que a diario se registren homicidios en el municipio y aclaró que los asesinatos corresponden a personas relacionadas con actividades ilícitas. En los últimos 3 meses ha incrementado hasta en un 50% el robo de motos y bicicletas en el primer cuadro de Morelia, debido a la facilidad para apoderarse de este tipo de vehículos. De acuerdo con el INEGI, el teléfono es el aparato tecnológico más utilizado por los michoacanos, ya que el 94.5% lo usa para comunicarse, además de que más de 3 millones de habitantes son ya usuarios de Internet. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que renuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros en esta emisión informativa. Es un placer saludarle en esta mañana de jueves 24 de agosto. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable, estamos con usted a través de Vox en el 103.3 de su FM. Ya también estamos listos en la transmisión que tenemos a manera de televisión, pero en el Facebook para que usted nos sintonice y pueda ver las imágenes correspondientes a la información que le iremos presentando. En este caso usted nos ubica como postdata.news y ahí vamos a vernos, ahí usted podrá ver la transmisión con todos los detalles que implica pues el video, así es que ahí estamos también por si usted gusta. Soy su servidor Carlos Monge y vámonos de lleno con las noticias, hay bastante que darle a conocer. Y comenzamos porque pues ya estamos próximos a septiembre y pues ya vienen las lluvias con mayor intensidad, ya vienen también los fenómenos meteorológicos que conocemos como huracanes, tormentas tropicales y depresiones. Y bueno, Protección Civil nos ha informado que entre septiembre y octubre serán los 2 meses más lluviosos para Michoacán, donde se esperan cuando menos 17 fenómenos de estos que le acabo de comentar. El huracán Hilary no dejó afectaciones en Michoacán, sino lluvias que se consideraron benéficas ya que ayudaron a los cultivos y a incrementar los niveles en presas, informó el coordinador de Protección Civil del Estado, Jorge Alvarado Romero, quien alertó en que septiembre y octubre serán los meses de mayores precipitaciones pluviales. Informó que aún restan al menos 17 fenómenos meteorológicos entre huracanes, depresiones y tormentas tropicales, por lo que consideró
que lo peor está por venir. Tenemos hasta ahorita 5 fenómenos que han pasado bordeando nuestras costas. Tenemos el pronóstico, como les había yo indicado, que van a ser entre 18 y 22 fenómenos. No todos la característica de huracán, de las diferentes categorías, porque hay desde 1 a 5, pero también tenemos depresiones tropicales y lo que es tormentas tropicales, que es donde toman ya su nombre. Llevamos el 5º nombre para el Pacífico. ¿Lo más fuerte está por venir en septiembre? Como ustedes saben, y siempre ha sido así, está en septiembre y octubre, parte de noviembre, que es cuando termina oficialmente la temporada de lluvias. Alvarado Romero precisó que el agua que metió Hillary tuvo su mayor repercusión en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, pero sin generar ninguna afectación. Pero hoy yo, como coordinador estatal de Protección Civil, puedo decir que para nuestro estado fue benéfico. Por ahí estuvo aliviando la escasez de agua de algunas presas y algunos lagos, lagunas y algunos cuerpos de agua que por ahí ya necesitaban de este vital líquido. Informó que en caso de requerirse están listos 193 refugios temporales en todo el estado, mientras que en la costa y sierra se tienen 53 listos ante cualquier situación que se presente, pero aclaró que a la fecha no se han utilizado. El coordinador de Protección Civil recordó que en octubre del 2018, al menos 27 colonias de Morelia resultaron inundadas por el paso del huracán Huila y la tormenta tropical Vicente, debido a la falta de una buena urbanización, por lo que se pronunció porque autoridades municipales y estatales hagan una buena planificación urbana. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. El coordinador estatal de Protección Civil informó además que este año Michoacán se sumará al simulacro nacional que se llevará a cabo el 19 de septiembre con la hipótesis de 2 huracanes y 2 sismos, con los que se pretende concientizar a la población de la importancia de estar preparados para reaccionar ante una contingencia. Precisó que el año pasado participaron los habitantes y trabajadores de más de 1,800 inmuebles, por lo que la expectativa es superar esa cifra. Vamos a tener el 19 de septiembre un simulacro nacional donde ahora nos han puesto 4 hipótesis, son 2 de sismo y 2 de huracanes para todo el país, una por el Atlántico, una por el Pacífico y 2 sismos, uno en Guerrero, que es el que nos estaría acaparando a nosotros, y otro que sería en la parte de lo que es Sonora y Nayarit, por esos lados. Entonces son 4 hipótesis diferentes. Antes era nada más una hipótesis de sismo, porque cada región tiene su particularidad. Para el norte no hay como tal sismos, pero en el Atlántico sí hay huracanes o este tipo de fenómenos hidrometeorológicos que afectan en mucho a toda esa población, como es Monterrey, Tamaulipas, Coahuila. Y a punto de cumplirse un año del sismo de aquel 19 de septiembre, el gobierno del estado informó que la rehabilitación de 71 escuelas está prácticamente al 90%, pero hay otras 130 que debían reparar la federación o el seguro, y estas todavía están en proceso. A menos de un mes de que se cumple un año del sismo del 19 de septiembre del 2022, que tuvo su epicentro en Cualcomán y dejó 243 instituciones de educación básica con daños en Michoacán, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, reportó que se han reparado el 90% de las 71 escuelas que correspondió atender al gobierno estatal, ya que fueron consideradas dentro de la declaratoria de desastre natural. Explicó que otras 13 son responsabilidad del gobierno federal y están en proceso, mientras el resto entró bajo el esquema de un seguro particular contratado para enfrentar alguna eventual contingencia, pero se desconoce el avance. El gobierno federal tiene otras 13 que también ellos van a atender de manera directa. Ahí lo que sí entendemos que esas están en proceso. Nosotros estamos llevando 71, ellos 13, y tienen otra infraestructura que entró a un esquema de seguro, ¿no? Que es también lo que puede que haya alguna infraestructura adicional por intervenir. Puede haber algunas que sí, pero que no están en la declaratoria. Como recordarán, hubo una declaratoria de emergencia que fueron 5 municipios y ahí son esas 71. Si hubo alguna otra infraestructura dañada fuera de esos municipios de declaratoria, el mecanismo es con el seguro y esas directamente las atiende la Federación. Todavía a finales de enero de este año,
no había llegado a Michoacán el ajustador, que permitiría hacer efectivo el seguro de poco más de 123 escuelas afectadas por el temblor en los municipios de Apatzingán, Aquila, Chinicuila, Coahuayán y Cualcomán, considerados en la declaratoria de desastre natural. Entonces, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya reconoció que se enfrentaba a la burocracia pública y privada que les impedía realizar trabajos de reconstrucción sin que se hiciera primero la valoración de los daños y se autorizara el recurso necesario. En entrevista reciente, el titular del SCOP informó que en lo que corresponde a la administración estatal solo están en proceso de reconstrucción 3 o 4 instituciones que se encuentran en las zonas de mayor dificultad de acceso. Precisó que a la administración estatal correspondió la reconstrucción de 71 escuelas localizadas en los municipios de Aquila, Coahuayana, Cualcomán, Apatzingán y Chinicuila, en las que se invirtieron 57 millones de pesos. Fíjate que vamos bien, yo creo que estamos a un 90%. Tenemos unos pendientes, sobre todo en Chinicuila, que hay unas áreas que por las condiciones de accesibilidad, y digo de accesibilidad porque son áreas muy remotas que están en parte de la sierra, nos hemos retrasado un poco en la ejecución. Nos faltan creo que un par de escuelas, una por ejemplo en el Coire, que también es como hora y media para subir materiales, pero el resto de las intervenciones, lo que tenemos en Apatzingán, en Aquila, en Coahuayana, prácticamente están concluidas. Precisó que uno de los mayores retrasos lo registra la primaria José María Morelos y Pavón de Zamora, ya que ante la gravedad de los daños tuvo que demolerse en su totalidad y en la actualidad se registra un 45% de avance. Señaló que la reconstrucción se destinaron 12.8 millones de pesos con la expectativa de terminarla a finales de este año. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Y ayer aquí en la capital michoacana pues sucedió una situación que podría resultar extraordinaria totalmente, un asunto de esos de azar que si lo metemos en esa canasta del azar, pues sería una posibilidad muy remota que te caiga un poste en el carro y acabe con tu vida. De manera increíble, eso sucedió ayer en la capital michoacana, en la avenida Madero Poniente, a la altura del fraccionamiento Villas del Pedregal. El asunto es que se vuelve grave porque pierde la vida una persona y luego nos enteramos que en ese mismo poste que se cayó, horas antes se había registrado un accidente donde un vehículo le pegó al poste. Evidentemente quedó en malas condiciones y por eso el poste cayó y finalmente le arrebató la vida a una persona, pero para tener los datos precisos y cómo ha evolucionado pues ya la investigación que tiene en primera instancia el ayuntamiento sobre este acontecimiento, es que le agradezco al secretario del ayuntamiento, Yankel Benítez, que nos reciba esta llamada. Yankel, ¿cómo estás? Buen día. Carlos, muy buenos días, con el gusto de saludarte, sí, pues compartiendo contigo la información de este pues trágico accidente que tuvimos el día de ayer. ¿Cómo sucedió, Yankel? ¿Cuál es el reporte que tienes? Mira, primero tuvimos el reporte de un choque de un vehículo que terminó impactándose contra este poste de concreto a la altura de Villas del Pedregal, la salida de la ciudad. Lo golpea, asisten las autoridades, primero llega Guardia Civil, es quien llega al lugar, quien es acompañado posteriormente de Bomberos Morelia, Policía Municipal, que fueron las áreas que fueron requeridas a través del llamado que hacen Guardia Civil, a través del 911, llegan y pues se revisa la situación. Bomberos Morelia hace la inspección, no fue requerido la labor de bomberos, que para estos casos es cuando entran con las pues pinzas, las tenazas para abrir en su caso si alguien queda aplastado por el vehículo, pero al momento de retirarse le dejan la recomendación a la Guardia Civil, que era la resguardante de la zona, de que era importante el delimitar el lugar, o sea, el acordonar y cerrar el tránsito vehicular, porque ya se avisoraba el riesgo, se determinó un riesgo de que pudiera caerse el poste. Horas después se tiene el reporte de que la caída de un poste sobre un vehículo y que existía una persona
al interior del mismo, se asiste también al llamado, pero desafortunadamente pues la persona a la que le cae este poste de concreto en su vehículo ya había fallecido, Carlos. Ese fue el momento de los hechos de este accidente, que creo yo pudo haber sido evitado. A ver, Yankel, el que llega primero, como se les conoce también, el primer respondiente fue la Guardia Civil estatal o nacional. Guardia Civil estatal. ¿Y qué debieron hacer? Porque me imagino que debieron constatar que el poste estuviera en buenas condiciones, o como decían los bomberos, acordonar y proceder a qué, a retirarlo. ¿Era evidente o no tienes el dato si los bomberos vieron que era evidente que quedó en malas condiciones? Sí, bomberos hizo el reporte al personal de manera verbal ahí en el lugar. Ajá. Era muy evidente. Ya hemos visto muchas imágenes en redes sociales, a través de los medios, de en qué condiciones quedó después del choque. Entonces, bomberos lo que hace es pedirles que acordonen y que cierren el tránsito para el retiro del poste. Esa fue la recomendación que se hizo. Creo que si se hubiera seguido con ese protocolo nos hubiéramos evitado lo que sucedió. El poste tenía cámaras del C5, era un poste que fue instalado para ello. Ahí procedía, a la par del reporte, pues que Guardia Civil pidiera a C5 que procediera al retiro del poste. Ya al final la paternidad del poste es lo de menos, pero sí creo que debió haberse seguido las recomendaciones que dejó bomberos a Guardia Civil, que evidentemente no se realizaron. Además, la vía no corresponde al municipio. Quienes tenían el resguardo eran pues Guardia Civil, y pues es una vía de carácter federal. Ahí tendrían que haber intervenido tanto Guardia Civil para hacer los trabajos. Desafortunadamente no se hizo. Finalmente, para entenderlo, Yankel, la policía Morelia, que también me decías llegó, no pudieron, digamos, saltarse a la Guardia Civil y generar ellos ahí el resguardo de la zona. Sí, una vez que ya llega y que está el Guardia Civil instalado, ellos son los responsables de la zona. Por eso Policía Municipal, al ver que ya está atendido el reporte y que pues, se procede con el retiro del vehículo del primer impacto, se levantan los hechos a través del área de tránsito respectiva. En ese momento concluye con sus labores y le corresponde al área que está ahí en el siniestro, que en este caso era Guardia Civil, pues el resguardo y la responsabilidad de la atención del mismo. Por eso se retira, y de igual forma bomberos, al concluir con sus trabajos y sus labores, deja las recomendaciones y se retira en el entendido de que Guardia Civil tenía que haber resguardado la zona y procedido con el retiro del poste. Yankel, me imagino que los deudos de esta persona, quienes estarán pues hoy sufriendo terriblemente esta situación, pues podrían demandar a quién, al Estado, al municipio, por esta posible omisión. Habrá que ver también qué dice ya los jueces en su momento, pero sí podría venir una demanda por ello, ¿no? Yo creo que es una probabilidad. Nosotros hemos estado siempre abiertos para dar toda la información, todo lo conducente a las actuaciones que se realizaron por parte del municipio, tanto por bomberos como por policía municipal, para que se pueda esclarecer y determinar responsabilidades. Creo que es importante el tener siempre esa apertura, y nosotros pues no te digo yo con la tranquilidad, porque fue muy lamentable, sí, en verdad, es terrible el haber tenido o que se hubiese llegado a la pérdida de la vida de una persona, pero estamos conscientes de que en el ámbito de nuestra competencia cumplimos con todos los protocolos que debemos hacer. Yankel, pues te agradezco que nos recibas esta llamada para dialogar sobre este asunto que pues resulta primeramente muy lamentable y luego sorprendente lo que ha sucedido con un poste que se cae y acaba con la vida de una persona. La verdad es que resulta sorprendente. Estaremos en contacto para ver cómo evoluciona este tema, si me lo permites, y te agradezco. Que tengas un buen jueves. Gracias a ti, Carlos. Igualmente, excelente jueves. Bueno, pues ahí tiene usted lo que sucedió, el parte de la autoridad, y vamos a ver qué sigue, porque pues sí, así como lo narra el secretario del ayuntamiento, parece una omisión. Dice Yankel que le tocaba a la Guardia Civil porque
llegaron primero. Es una estrategia o una legislación en la materia que se tiene ahora en el tema de los primeros respondientes, que son los que llegan y resguardan el lugar, y pues tendrían que darle el seguimiento total a lo que suceda en ese lugar hasta que quede todo en orden de nueva cuenta. Llegó la Guardia Civil, Bomberos les dice de manera verbal, qué lástima que no lo hicieron por algún otro medio, hubiera sido genial que se tuviera también por escrito, a través de algún texto de celular, de WhatsApp, etcétera, pidiéndoles esta situación, porque bueno, pues lamentablemente ese poste acabó con la vida de una persona. Inaudito, qué lamentable, y por otro lado, qué sorprendente que suceda algo así. Vámonos con otras noticias, porque por considerar que la violencia y el crimen están generalizados, el gobierno estadounidense mantiene a Michoacán entre los 6 estados a los que recomienda no viajar a sus ciudadanos. Precisa que si quieren venir a Michoacán, únicamente lo pueden hacer a 2 lugares. Uno, a Morelia, y pueden llegar por avión o por la autopista. Y el otro lugar al que se les dice que lleguen, pero solo por avión, y permanezcan en la zona céntrica, es al puerto de Lázaro Cárdenas. Michoacán, pues, sigue estando entre los estados que ven muy riesgosos los vecinos del norte. La Embajada de Estados Unidos en México actualizó su alerta de viaje a nuestro país, donde Michoacán se mantiene entre los 6 estados a los que el gobierno estadounidense recomienda no viajar, debido a la violencia generalizada que presenta. Junto con Michoacán, tampoco se recomienda viajar a Colima, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. En su alerta inicial, el gobierno extranjero informó que los delitos violentos como homicidio, secuestro, robo de vehículos y el robo están generalizados y son comunes en México, por lo que la autoridad establece una serie de restricciones específicas para cada estado. En el caso específico de Michoacán, la Embajada de Estados Unidos en México advierte que el crimen y la violencia están generalizados, al señalar que ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales han sido víctimas de secuestro. En consecuencia, señala que los viajes deben limitarse a ciertas restricciones, como el no viajar a otros lugares del estado salvo a Morelia, donde considera seguro llegar vía carreteras de cuota. En el caso de Lázaro Cárdenas, recomienda viajar únicamente vía aérea y limitar sus actividades al centro de la ciudad o zonas portuarias. De igual forma, en términos generales, recomienda a los ciudadanos estadounidenses lo siguiente: no viajar entre ciudades después del anochecer, no pueden tomar taxis en la calle y deben depender de los vehículos enviados, incluidos servicios pasados en aplicaciones como Uber y paradas en taxis reguladas. También les pide evitar viajar solos, especialmente en áreas remotas. El gobierno estadounidense solo considera que hay condiciones normales para viajar a los estados de Campeche y Yucatán. En la actualización de la alerta también se emite una serie de recomendaciones si un ciudadano estadounidense busca viajar a México, entre ellas, que mantenga informados a sus compañeros de viaje y familiares en casa sobre sus planes de trasladarse. Si se separa de su grupo, envíe a un amigo su ubicación GPS. Si toma un taxi solo, tome una fotografía del número de taxi y o de la matrícula y que la envíe por mensaje de texto a un amigo. Que utilice las carreteras de peaje cuando sea posible y evite conducir solo o de noche. En muchos estados, de acuerdo al gobierno estadounidense, la presencia policial y los servicios de emergencia son extremadamente limitados fuera de la capital del estado o de las principales ciudades. También les pide no mostrar signos de riqueza, como usar relojes o joyas caros. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues ahí tienen, no son noticias agradables. Esta es una constante que ha tenido Michoacán en mucho tiempo. Por rato se agudiza, habrá que destacarlo. Algunas veces se han aperturado los norteamericanos a venir o a sugerirle a sus paisanos venir a otras ciudades, a otros municipios. Pero bueno, pues ahora está muy restringido. Solamente les dicen a Morelia y a Lázaro Cárdenas. Y no se muevan, no transiten por las carreteras de Michoacán, y con todas las recomendaciones que nos acaba de narrar Verónica García.
En este sentido, el ayuntamiento moreliano informó que el gobierno de Estados Unidos, pues a través de su embajada en México, exentó a Morelia de sus alertas de viaje. Para el gobierno estadounidense no es seguro viajar a varios estados del país, entre ellos a Michoacán, como ya lo escuchó usted, por no existir condiciones de seguridad suficientes para sus connacionales. Sin embargo, la propia embajada exenta de esta alerta a la capital michoacana. A través de un comunicado, el ayuntamiento de Morelia refiere que prácticamente en todo el estado no hay condiciones de seguridad para que los ciudadanos de los Estados Unidos de Norteamérica viajen. No obstante, destaca que la capital se pueden trasladar vía aérea o terrestre a través de varias carreteras al existir condiciones para ello. Bueno, esto es el comunicado que con esta información que le acabamos de dar a conocer, pues retoma también el ayuntamiento de Morelia la información y la destaca, por supuesto, porque Morelia pues es la que se mantiene en este momento en condiciones pues más favorables de seguridad, así como el puerto de Lázaro Cárdenas. Me comunico ahora con el diputado federal, coordinador también de los diputados federales del PRD, allá en la Ciudad de México, en el Congreso de la Unión, Mauricio Prieto Gómez, para que nos platique de una solicitud que le hicieron llegar al gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya. Diputado, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Carlito? Es un placer saludarte y siempre saludando a tu amable auditorio, a tus órdenes, mi querido Carlos. ¿Qué le están pidiendo al gobernador, diputado? Bueno, fue una serie de peticiones que le hicimos llegar formalmente a través de un escrito a su oficina particular. Una de ellas es que nos diga de qué partidas presupuestales agarró el dinero para la movilización de sus 50,000 invitados que tuvo en el Estadio Morelos el domingo pasado, que de dónde pagó la alimentación, de dónde pagó incluso a aquellas personas que dicen de viva voz que se le dieron 300 pesos porque asistieran, de dónde pagó la renta del estadio si fue así, cuánto costó la movilización de todos los elementos de seguridad y de la Secretaría de Salud, porque ahí había un despliegue de todos estos funcionarios y necesitamos saber cuánto fue lo que se gastó del dinero de las michoacanas y michoacanos. Yo pensaría que va a estar difícil que les dé esa información el gobernador, Mauricio. Si no se las entrega a través de esta petición, ¿se la pedirían de otra manera, por ejemplo, por las instancias habituales de acceso a la información pública? Ya lo ingresamos también el documento. Muy bien. Para que si no es él, lo obliguen a dar. No la tenemos 20 días para que nos dé respuesta. El próximo 1 de septiembre vamos a hacer un posicionamiento en la tribuna donde le vamos a pedir que rinda cuentas a las michoacanas y michoacanos de este evento político con dinero público que se llevó a cabo el domingo pasado. La verdad es que se me hizo muy burdo, muy poco profesional del gobernador hacer un evento de esta magnitud y todavía con el cinismo de decir que era con dinero del presupuesto, y en ninguna partida del presupuesto estatal estaba destinado un solo centavo para este tipo de eventos. Ya teniendo esta información, esta respuesta, ya sea con los datos que ustedes piden o con la negativa, Mauricio, ¿cuál sería el siguiente paso para ustedes? Vamos a ir hasta la Auditoría Superior de la Federación. Obviamente esto se va a convertir en un delito de desvío de recursos, esa es la verdad, es así de claro, y creo que vamos a llegar hasta las últimas instancias. No vamos a permitir que se sigan desviando recursos de las michoacanas y michoacanos cuando necesitamos medicamentos en las clínicas, cuando necesitamos mejores carreteras, cuando necesitamos útiles o libros de texto que sean de otra calidad, no los que está presentando el gobierno federal. Hay muchas más necesidades, mi querido Carlos, como el tema de la inseguridad, que no se le ha puesto la atención necesaria, y el gobernador se gasta el dinero en este tipo de actos solo para reconocer su presencia o su carácter de gobernador. ¿Tienen ustedes alguna idea de cuánto pudo costar el evento, Mauricio? Yo calculo que ese evento le costó entre 15 y 20 millones de pesos.
Bueno, te quedaste corto porque el PAN, Javier Estrada, habla de entre 30 y 50 millones, digo ahí teniendo estos cálculos. Finalmente te preguntaría, ¿estás enterado si ya el PRD como tal, la dirigencia, presentó queja también ante los órganos electorales o está en proceso? El presidente del comité, ayer estuvimos reunidos con él está haciendo ya todo el preparativo para presentar la queja en diferentes instancias, incluido en el propio INE, el Instituto Electoral Nacional, y el IEM, para que le exijan al gobierno del Estado que esclarezca el uso de los recursos en este evento. Yo digo que son entre 15 y 20 millones de pesos, mi querido Carlos, tomando en cuenta que ellos argumentan que hubo 50,000 personas. Si le ponemos ahí de 300 pesos por persona, pues te da 15 millones de pesos más los gastos que se hayan generado. Yo no estoy en contra de las concentraciones de ciudadanas y ciudadanos, pero obviamente lo que hoy hizo el gobernador fue algo burdo, algo cínico, porque incluso lo anunció y se llenó la boca diciendo que iba a ser con dinero del gobierno del Estado. Mauricio, te agradezco que nos hayas recibido la llamada y estaremos pendientes de cómo evoluciona pues tanto la petición de información como las quejas y posibles denuncias que presenten como diputados, también como perredistas. No dudes, Carlos, que vamos a llegar hasta las últimas instancias, pero necesitamos que el gobierno esclarezca cuánto fue lo que se gastó y de dónde lo agarró. Muy bien, estamos pendientes, gracias, buen jueves. Igualmente, buen día. Bueno, pues ahí tiene usted esta otra situación que se genera de este evento, esta concentración del domingo, que pues el gobernador sí efectivamente presumió, ahí Vero García, debo de decirle, en la mañanera le preguntó que cómo iban a reunir a tanta gente, que quién iba a pagar esa movilización, y el gobernador destacó que iba a pagarla el gobierno del estado, que era un evento institucional, que además él no estaba solo para administrar pesos y centavos y hacer obra pública, dijo que él era un político y que la Constitución mexicana es la Constitución política también, y hasta con ese ejemplo pues argumentó que entonces él podía hacer política. Y al final cerró diciendo, además soy un gobernador López Obradorista, ¿qué le vamos a hacer? Así soy. Y más o menos con estas palabras, el gobernador pues sí anunció que la movilización de toda esta gente pues sería con cargo al erario. Pero no es solamente aquí las dudas que me parecen sensatas del PRD, de estos diputados federales, las dudas son no solo el acarreo de la gente, sino las posibles dádivas que les dieron, como tortas o algunos alimentos, algunas otras bebidas embotelladas, como algún dinero que le pudieron haber entregado a algunos. El PAN acusa que hay datos desde 150 hasta 700 pesos por haber asistido, pero también se regalaron gorras, se regalaron playeras. Entonces parece que sí es un evento que tendría que investigarse. Vamos a ver qué dicen los órganos electorales y luego los auditores, como ya refiere Mauricio Prieto. Estaremos al pendiente y le mantendremos al tanto. Y mire, con un llamado a la unidad a todos los sectores de la sociedad para recuperar la paz, ante la preocupación que existe por los niveles de violencia, se llevó a cabo el Foro Estatal de Justicia y Seguridad. Con el objetivo de integrar a los sectores sociales, políticos, económicos, educativos y religiosos para compartir y recuperar las buenas prácticas de seguridad ciudadana y justicia cotidiana, se llevó a cabo el Foro de Justicia y Seguridad, Diálogos por la Paz. Ante la preocupación por la inseguridad que aqueja al país, el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, consideró necesaria la colaboración de otras instituciones para, en conjunto, comprender lo que está pasando a fin de ofrecer soluciones pertinentes y a la altura de los problemas. Resaltó que desde la Iglesia han trabajado en busca de la reconstrucción del tejido social, creando un buen convivir entre comunidades, iniciando con el reconocimiento de las violencias que se ejercen y normalizan en el plano individual.
Se están haciendo ya prácticas concretas para reconstruir el tejido social a partir de la reconstrucción de las personas, y que es de alguna manera el referente de modelo que estamos planteando desde estos foros, ahora a nivel nacional con los 30 foros que se han mencionado, y que pretendemos que para septiembre, en este encuentro nacional y en este diálogo por la paz, se pueda hacer una agenda común. En el Centro Cultural Universitario de esta capital se dieron cita a actores clave para dialogar sobre las necesidades, inquietudes y posibles soluciones que surgen desde distintos contextos y sobre de ello construir una agenda nacional de paz. Estudiantes, activistas, empresarios, autoridades eclesiásticas y representantes de gobiernos municipales y estatales que participaron en esta iniciativa consideraron que este espacio de diálogo representa una oportunidad para conjugar esfuerzos, miradas y diagnósticos para entender que la suma de voluntades puede generar las condiciones para construir procesos sostenidos de paz tan necesarios en el país. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Ismeni Díaz. De ser considerado entre los 50 municipios más inseguros en el país, el presidente municipal de Zamora, Carlos Soto Delgado, negó que existe el reporte diario de asesinatos debido a la muy buena coordinación que ha tenido con el gobierno del estado y la federación. El alcalde refirió que aunque no se ha logrado que Zamora salga completamente de los 10 municipios más inseguros a nivel nacional, se trabaja en conjunto con la autoridad estatal en una estrategia de camino a la paz, al reconocer que es un trabajo individual. Sería imposible al reconocer que hacerlo de manera individual sería imposible resolver la problemática de seguridad, se requiere la coordinación de todos. En este sentido, señaló que aunque es lamentable la muerte de personas con la estrategia de seguridad, los fallecidos han sido exclusivamente, dice él, personas que tenían alguna relación con el crimen organizado o con otro tipo de malas prácticas. No sé a qué te refieras porque no hay una matazón. ¿Todos los días hay asesinados? Todos los días no hay asesinados, hay bueno, pues entonces... Al menos anoche vieron 3. Si tú me puedes mostrar los números de lo que estás diciendo, pero lo que sí te puedo decir es que estamos trabajando muy bien en la estrategia de seguridad junto con el gobierno estatal y el gobierno federal, porque esta estrategia que es, y lamentablemente lo puedo decir claramente, no se ha perdido la vida ningún civil que no tenga que ver, casi todos la pérdida de vidas, ya cuando se hace la investigación son personas que tenían que ver con algo que sabemos que no está bien. Bueno, pues ahí lo que dice el alcalde de Zamora. Lo cierto es que Zamora pues ha estado en el foco rojo, no solamente a nivel nacional, sino en el ámbito internacional, cuando se contabiliza muertos comparados con el número de habitantes del municipio, pues es una tragedia lo que está sucediendo en Zamora. No es una justificación, creo que eso lo tendrían que tener claro las autoridades en todos los niveles. No es una justificación decir, es que se están matando entre criminales. Pues primero, difícilmente todos los que mueren en este tipo de acontecimientos, difícilmente todos son criminales. O sea, creo que está mal usar este tipo de excusas, pero bueno, las usó el alcalde de Zamora, lamentable, y lo que sí se le debe de reconocer es que ha venido sí a la baja el número de muertes en Zamora, pero ni se puede cantar victoria, ni tampoco se puede menospreciar lo que sigue sucediendo, porque Zamora sigue siendo pues un municipio de riesgo. En fin, ahí lo que dice el alcalde. Y mire, en los últimos 3 meses ha crecido hasta en un 50% el robo de vehículos, propiamente de motocicletas y bicicletas, así lo reconoce el comisionado de Seguridad Ciudadana Alejandro González Cusi. Precisó que actualmente se reportan de 4 a 5 bicicletas o motos robadas cada semana en Morelia, con foco rojo en el centro histórico, cuando antes se registraba 1. En este sentido, el encargado de la seguridad de la capital michoacana atribuyó este incremento de robos a la facilidad que representa sustraer una motocicleta o una bici, además del valor creciente que ya tienen este tipo de vehículos, incluso que son equiparables ya a un auto pequeño.
te paso el dato para ser precisos, ¿no? Es un tema que estamos localizando. Principalmente la problemática que tenemos en el centro ahorita en este momento es el robo de vehículos, pero por ejemplo, en concreto de motocicletas, ¿no? Con mucha facilidad se la están llevando, y de bicicletas. Ha crecido de manera muy importante el robo de bicicletas. Esa es la problemática que hoy tenemos. Pues quizá un 40-50%, ¿no? En los últimos 3 meses hemos visto un crecimiento importante. Bueno, pues cuidado si usted va a ir al centro histórico y lleva su moto, su bicicleta, trate de dejarla muy bien resguardada, y pues ojalá que la autoridad se ponga las pilas en el centro histórico y pronto tengamos buenas noticias. Ante la alta incidencia de trastornos alimenticios que se presentan en la actualidad, la Universidad Vasco de Quiroga ofrece la maestría en Nutrición Clínica y Comportamiento Alimentario. Maestría en Nutrición Clínica y Comportamiento Alimentario, UVAC. Según datos de la Secretaría de Salud, alrededor del 25% de los adolescentes en México padece diferentes grados de trastornos de la alimentación, como la bulimia, la anorexia y los atracones. Y se estima que tanto a nivel nacional como internacional, menos del 10% de los jóvenes afectados recibe un tratamiento médico, psicológico y nutricional adecuado. Los trastornos alimentarios dan lugar a situaciones de riesgo para la salud, provocando en muchos de los casos la muerte prematura debido a complicaciones médicas. Por lo que resulta importante contar con especialistas que atiendan estos problemas y promuevan el acceso a la salud nutricional de las personas. Con el compromiso de formar especialistas en nutrición y comportamiento alimentario que puedan hacer frente a estas problemáticas y contribuir al mejoramiento de la salud de la comunidad, la UVAC ofrece la maestría en Nutrición Clínica y Comportamiento Alimentario. Este plan de estudios de posgrado de la UVAC permite a sus egresados dominar los fundamentos de la nutrición, las bases bioquímicas y neurofisiológicas del comportamiento alimentario, la psicología de la nutrición y las manifestaciones clínicas del comportamiento alimentario, lo que les permitirá diagnosticar y atender a pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, así como promover la formación de hábitos alimentarios nutritivos y saludables para mejorar la calidad de vida de la población. Gracias como todos los días por sus mensajes. Aquí nos deja saludos Verónica Sacristán, muchas gracias Verónica. Lilia Rosales de igual manera, gracias Lilia. Susana Montoya también, muchas gracias Susana. Juan Alba, saludos a toda la audiencia, gracias Juan, igualmente para ti. Alejandro Reyes dice: Carlos, buen día, esperando que este día sea muy provechoso. Seguimos evidenciando su buen o mal actuar de nuestros queridos elementos, y no solo son ellos, todos los que están bajo el erario público. Saludos. Gracias Alejandro por tu opinión. Juan José Juárez también nos deja sus saludos a toda la audiencia y nos comenta que la Guardia Nacional como la civil sirven para lo mismo, solo para tratar de extorsionar a la ciudadanía, dice Juan José Juárez. Híjole, creo que no todos, Juan José, hay muy buenos elementos también que hacen su chamba. Pero gracias por tu opinión. Eliseo Carlos Ramírez también nos deja sus saludos. Marcela Raya también nos deja un comentario. Buen día a todos. Si queremos saber de dónde y por qué gastó el dinero de los michoacanos en acarreados. Más bien dice, sí queremos saber. Y luego comenta además que las carreteras están abandonadas, hay obras inconclusas, no hay medicamentos en los hospitales públicos. Es la crítica que hace Marcela Raya a este evento también del gobernador del pasado domingo. Luis Esteves, buen día Carlos, un gusto escuchar tu programa. Gracias Luis, igualmente, gracias por estar aquí con nosotros. Melchor Ornelas, buen día Carlos, ojalá prospere la solicitud de Mauricio Prieto, pero la historia marca que todo va al costal del olvido. Ejemplo, el bono COVID en el Ayuntamiento de Morelia. Tienes razón, mi estimado Melchor. El caso América Aguilar, bueno, ese no quedó en el olvido, Melchor. El caso de América Aguilar, luego de que se comprobó que hubo irregularidad millonaria, multimillonaria en la Secretaría de Finanzas, Lázaro Cárdenas Batel le otorgó el perdón de lo que ahí había encontrado un asunto extraordinariamente lamentable,
de corrupción y la perdonó Lázaro Cárdenas Battel. Ese se solucionó de esa manera. Y bueno, luego lo que quedó pendiente es la responsabilidad del entonces secretario de Finanzas, Humberto Suárez, como bien lo señalas, pero a América Aguilar le perdonaron todo y se lo perdonó Lázaro Cárdenas Battel. Seguramente ella ya vive a gusto, tranquila, con todo aquel dinero que salió de la Secretaría de Finanzas. Regresarían una pequeña parte, pero casi estoy seguro que la gran mayoría se la quedaron los que saquearon en aquellos años la Secretaría de Finanzas con el perdón de Lázaro Cárdenas Battel. ¿Qué les parece? Y bueno, aquí sigue también Melchor Ornelas recordándonos los ranchos de el Virrey Castillo, etcétera. Gracias, Melchor, por recordarnos estos episodios. Déjenme hacer una breve pausa. Regresamos. Postdata. Periodismo responsable. Continuamos. El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para ayudar a las familias que sufren las consecuencias del uso de drogas. Por eso creamos la primera ley contra las adicciones en Michoacán, con atención especial y gratuita para niñas, niños y adolescentes. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para acercarnos y trabajar de la mano con los michoacanos. Por eso, generamos un programa especial de iniciativas ciudadanas que permita más y mejores leyes construidas directamente por la gente. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para reducir la inseguridad y delincuencia, haciendo uso de las herramientas a nuestro alcance. Por eso, reformamos la Constitución del Estado y aumentamos las penas hasta 60 años de cárcel. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Ya estamos de regreso, tenemos ahora la información del ámbito de la seguridad, así es que vamos con los especialistas en la materia, los compañeros de Red 113, liderados por Marcos Morales. Mi estimado Marcos, ¿qué nos tienes? Buen día. Hola, ¿qué tal, mi querido Carlos? Muy buenos días, un gusto al poder saludarles. Comenzaremos en esta ocasión en Morelia. Y es que un hombre fue asesinado a balazos anoche en la colonia 23 de marzo, ubicada en la zona poniente de la ciudad. De acuerdo con las autoridades, el fallecido yacía en el asiento del conductor de una camioneta blanca de la marca GMC.
En el lugar se mencionó que los homicidas habrían huido en una motocicleta. Este hecho se registró sobre la calle Tehuantepec. Algunas personas reportaron al número de emergencias, por lo que al lugar acudieron elementos de la policía Morelia, mismos confirmaron el deceso de la víctima, de quien se ignora su identidad. También en la misma ciudad capital, un automovilista murió aplastado por un poste de concreto. Horas antes había quedado dañado tras ser impactado por un automotor sobre la avenida Madero Poniente, a la altura del fraccionamiento Villas del Pedregal. Se supo que primeramente durante la mañana un camión tipo volteo embistió la retaguardia de un Volkswagen Jetta, lo proyectó contra un poste de concreto, pero tenía cámaras de vigilancia del C5I. A raíz del percance, un hombre y su hijo adolescente resultaron heridos, en tanto que el mástil de concreto tuvo afectaciones en su base, pero no fue retirado. Las horas transcurrieron, ya cerca de las 14 horas. Un coche Chevrolet Chevy de color guinda circulaba sobre dicha vialidad. Cuando llegó al área donde se había registrado el incidente anterior, el poste ya debilitado colapsó y le cayó encima. Al lugar acudieron bomberos municipales y patrulleros locales para auxiliar al conductor del Chevy, pero al revisar se dieron cuenta que ya no tenía signos vitales. Él estaba prensado dentro del auto. Respondía el nombre José Guadalupe, de 39 años de edad. La unidad de atención inmediata se encargó de las investigaciones respectivas. Con ayuda de bomberos y una grúa liberaron el cadáver, el cual fue llevado a la morgue. La Fiscalía continúa con las diligencias de este caso a efecto de determinar responsabilidades. Finalmente, también comentarles que en Zamora, por motivo actualmente ignorado, un muchacho fue privado de la vida a balazos en las inmediaciones de la colonia Centro, a manos de delincuentes que lograron darse a la fuga. El número de emergencias 911 se recibió el reporte de que una persona estaba tirada en la calle Eleuterio González, casi en la esquina con Madero. Al lugar acudieron agentes de Guardia Civil, mismos que localizaron al masculino tirado, con varias lesiones de bala. Minutos después, paramédicos de rescate fueron quienes confirmaron la muerte del muchacho. Él tenía entre 25 y 30 años de edad, vestía una chamarra de color negro, playera negra, pantalón de mezclilla de color azul. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos. Buen jueves. Quedamos al pendiente. Muy buenos días. Y bueno, déjeme informarle también que la Procuraduría, a través de un comunicado, mejor dicho, la Fiscalía ahora, a través de un comunicado, ha informado que detuvieron al presunto responsable del homicidio del periodista Armando Linares López. Señala que, de acuerdo a los trabajos de investigación realizados de manera coordinada por la Unidad Especializada en la Investigación del Homicidio Doloso y autoridades del gobierno federal, se estableció que el día en cita, el periodista se encontraba en su domicilio en la colonia Ay Dios, déjeme ver, ya no alcanzo a leer, pero dice Carabanbachel, así se llama la colonia Carabanbachel, lugar hasta el que llegó un hombre que lo saludó e inició una plática con él y que minutos más tarde se accionó un arma en su contra, calibre 9 milímetros, para enseguida escapar. En apego al protocolo de actuación e investigación de delitos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos y libertad de expresión, la Fiscalía emprendió diligencias en diversas disciplinas que permitieron la obtención de datos objetivos y contundentes, con los cuales se pudo establecer la identidad del autor material del hecho y de uno de los participantes, por lo que solicitó la respectiva orden de aprehensión ante el juez de control, misma que fue obsequiada. Con base en lo establecido en la Ley Orgánica de la Fiscalía y acorde al Código Nacional de Procedimientos Penales, el 22 de marzo de este año se emitió la cédula de ofrecimiento y entrega de recompensa con el fin de incentivar la colaboración de la ciudadanía para la localización y detención de Carlos Gerardo S. y Magdiel U. por su posible participación en estos hechos. Carlos Gerardo, a quien se le atribuye la posible autoría material del hecho, fue detenido en la región oriente de la entidad por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por lo que una vez que se efectuó el intercambio de información con la Fiscalía General de la República, se llevaron a cabo los actos protocolarios para dar cumplimiento al mandato judicial. El detenido será presentado ante el órgano jurisdiccional para que resuelva su situación jurídica. Ahí tiene usted, pues, detienen a uno de los dos presuntos responsables del asesinato del periodista Armando Linares López. En otros asuntos, de acuerdo con el INEGI, el teléfono es el aparato tecnológico más utilizado por los michoacanos, ya que 94.5% lo usan para comunicarse, para entretenerse, además de que hay 3 millones ya de michoacanos que tenemos acceso al Internet.
En Michoacán el principal equipamiento de tecnología con el que cuentan los hogares es el relacionado con telefonía, con un 94.5%. De acuerdo a la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares 2022, el segundo equipamiento más utilizado es el televisor, con un 90%, y un 51.4% de personas tiene instalado el servicio de televisión de paga. Asimismo, de acuerdo con las estadísticas, el 56% de los hogares cuentan con Internet, pero solo un 33.8% con computadoras. De los que disponen de